Por eso estamos reunidos, Señor, para agradecerte por todo lo que de ti recibimos. Tanto favor, tanta misericordia. Gracias, Señor. Y ahora nos reunimos también en derredor de tu buena palabra para recibirla con gozo, sabiendo, Señor, que es de bendición, que es de fortaleza para nuestras vidas. La recibimos con alegría y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas a través de ella. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Bienvenidos. Y qué bueno que el Señor nos concede esta oportunidad de congregarnos para continuar aprendiendo de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche. Iniciamos el capítulo 28 de este libro de los Hechos. Llegamos al último capítulo ya. El Señor ha sido bueno y a través de este estudio nos ha dejado maravillosas enseñanzas. Vamos a leer a partir del versículo 1, nos dice la palabra de nuestro Dios. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Amén. Hermanos, por favor, pueden tomar sus asientos esta noche. Como dije, hermanos, hemos llegado ya al capítulo final de este libro y como en determinado momento lo señalé, el libro no es una biografía de Pablo, ya que, como ustedes están a punto de enterarse cuando finalicemos este capítulo, la historia acerca de la vida de Pablo quedará inconclusa. Sin embargo, sí, lo que Lucas pretende es instalar a Pablo en Roma, y ese ha sido el propósito ya final que Lucas ha tenido, llevarnos a través de esta peregrinación que
Pablo ha hecho hasta, como digo, poder llegar a la capital del imperio. Hay una serie de detalles, aspectos muy propios de la vida del apóstol que por supuesto no se están mencionando. Pero hoy tenemos ya frente a nosotros en este versículo 1 la noticia de que los navegantes han sobrevivido al naufragio y ahora ellos ya se encuentran en tierra firme. Recordemos que la semana anterior finalizamos, después de la enseñanza que se nos daba, de cómo Pablo había pensado en los demás y cómo Dios pensó en Pablo. Recordemos que ya el centurión ha dado la orden de que no se les quite la vida a los presos, sino que él dice, bueno, los que puedan ir a nado, lleguen hasta la costa, hasta la orilla, y quienes no puedan nadar, pues sujétense a los restos de la embarcación, a alguna tabla, y de esa manera, pues procuren llegar a la orilla también. En eso hemos finalizado, y luego el versículo 44 del capítulo 27 nos decía que todos, dice, trataron de hacerlo, y finaliza diciendo, de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Entonces ya ahora, como digo, tenemos al grupo, aquellas 276 personas, les tenemos ahora ya propiamente en la playa. Han logrado llegar, imagínese usted la sensación de alivio que existía en ellos después de todos estos días dentro de la tempestad, después del naufragio también, cuando ya ese momento cúspide, cuando la embarcación ha quedado enterrada en la arena y las olas han comenzado a destruir la embarcación de tal forma que ya no se podía hacer nada más para navegar, y se concluye en el hecho de poder tratar de llegar a nado a tierra. Ahí está entonces la gran mayoría, ahí se encuentran ya todos los navegantes, ahí están los presos, está el centurión, ahí están todos ya, y ahora saben que aquel lugar se llamaba Malta. Este viaje, que recuerde, lo hemos, aquí se nos habla, Publio, que era el principal de la isla, él estaba sujeto al pretor de Sicilia, porque la isla era parte del imperio romano. Malta sí era conocida la isla para los navegantes, tener, podríamos llamarle, diferentes grados para tratar a alguien. Por ejemplo, yo sé que a un íntimo amigo suyo, usted puede tratarle muchísimo mejor de lo que trataría a un desconocido. A un familiar suyo muy cercano que usted ama, por supuesto que usted le tratará con muchísimo amor, pero podríamos entonces hablar de un nivel básico en el trato hacia otros. Y ese nivel básico es tratar a las personas como lo que son humanos. Son humanos, y al humano se le debe de tratar como a otro humano, porque yo soy un ser humano y usted es otro ser humano, y yo debo de tratarlo a usted como lo que usted es, un ser humano, y como yo esperaría ser tratado también. Entonces, la frase que registra Lucas, como digo, de por sí ya nos da una lección. Nos trataron con no poca humanidad, es decir, le vieron como seres humanos que estaban muriendo de frío, estaban empapados, estaban necesitados de calentarse, estaban necesitados de poder tener ropa que estuviera seca, y estos lugareños, sin cuestionar, ellos van y lo hacen. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, y debemos de aprenderlo a la luz de la Escritura, debemos de respetar siempre los derechos de otro ser humano. El ser humano tiene derechos. Todo ser humano, sea de la religión que sea, de la raza que sea, todo ser humano, independientemente de su condición social, económica, cultural, todo ser humano merece ser tratado y respetado en sus derechos humanos. Lastimosamente, nosotros estamos en un mundo en donde constantemente se están violando los derechos humanos.
Y ya lo he dicho en algunas oportunidades, que nosotros como conocedores de la verdadera palabra del Señor, debemos de ser hombres y mujeres que seamos garantes de esos derechos. En otras palabras, nosotros no deberíamos de ser de los que mejor ven para otro lado. Y aunque se estén violentando los derechos humanos de alguien, yo veo hacia otro lado porque no son los míos. Y mientras no sean los míos, no hay problema. Por supuesto que voy a poner el grito en el cielo en el momento que toquen mis derechos. Pero si son los derechos de alguien más, a mí me da igual y no tengo por qué opinar. Y por eso es que lastimosamente todavía se tienen algunas ideas, ¿no? Dentro de las mismas congregaciones y dentro del pensamiento cristiano evangélico hoy en día, todavía hay personas que con sencillez y desconocimiento dicen: la iglesia debe de preocuparse por las almas, la iglesia no debe de opinar de temas políticos porque no es esa la labor de la iglesia. Pero eso es, como digo, eso es un mito. Es un mito porque bíblicamente sí, la iglesia debería de ser el ente de luz, oiga, que con mayor luz y claridad podría opinar sobre cualquier tema que esté riñendo con los derechos humanos de alguien. Entonces, usted no puede permitir que los derechos humanos de otra persona se estén violentando. Todo ser humano tiene derechos, todo ser humano. Y usted debe de aprender como verdadero creyente a respetar los derechos de otros, para que de esa misma manera también sus derechos sean respetados. Y eso es lo que Lucas está diciendo. Nos trataron, dice, con no poca humanidad. ¿Qué es lo que los malteses estaban viendo en las 276 personas que acaban de sobrevivir a aquel naufragio? ¿Qué era lo que veían en ellos? Veían la necesidad, exacto, eso era lo que veían. Veían 276 personas que tenían una necesidad inmediata. Y eso fue lo que ellos respetaron, los derechos que ellos tenían. Habían logrado salir con vida, siguen respirando, están vivos y se respetan aquellos derechos. Queridos hermanos, que ninguno de nosotros, siendo conocedores de la palabra del Señor, seamos hallados irrespetando los derechos de alguien más o apoyando a alguien que esté irrespetando los derechos de otra persona. Eso sería incongruente con nuestra fe. Nuestra fe nos obliga a poner nuestra voz siempre en alto cuando se están violentando los derechos humanos. Lastimosamente dije, existen organizaciones que en teoría tendrían que velar por los derechos humanos, ¿no? Pero usted sabe que hoy, ante tanta burocracia y ante tanta corrupción, muchas veces estos mismos entes son dirigidos por personas que, por el contrario, se lucran y pueden negociar los derechos de otras personas. Entonces, en el caso de nosotros, que tenemos la justicia de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, la luz de las escrituras, somos personas que debemos de conocer y respetar los derechos de los demás. Todo ser humano tiene derechos. Todo ser humano delante de los ojos de Dios tiene la imagen de Dios. Por eso es que, por ejemplo, el suicidio o más bien el homicidio es aborrecible a los ojos del Señor. Quitarle, arrancarle la vida a otro ser humano, eso no es bien visto a los ojos del Señor. Precisamente por eso, porque es Dios quien está concediendo la vida y nadie tiene derecho a arrebatar la vida de otra persona. Y si un ser humano le ha arrebatado la vida a otro ser humano, existen leyes también que deben de castigarle. Pero no puede existir otra persona que diga: yo lo que haría es arrancarle la cabeza. Y lo más triste, por ejemplo, es oír creyentes dando ese tipo de expresión. Y uno podría cuestionar a un creyente y decirle: bueno, ¿y a usted quién le ha dado el derecho, verdad, a opinar eso, a decidir eso? Entonces, al final es Dios quien establece el límite de la vida del ser humano. O sea, aprovecho esta frase de Lucas para darle este refuerzo de esta teología que estoy explicando, que debe de ser entendida por la iglesia. La iglesia debe de entender estas raíces teológicas. ¿Cuál es el trato nuestro como iglesia a otro ser humano? Debemos de aprender a respetar los derechos humanos y nosotros debemos de ser garantes de esos derechos. Bien, continuemos en el versículo número 3. Dice: sucedió
que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Esto era un cuadro de lo más normal. Usted sabe que los anfibios, los reptiles, ellos por ser de sangre fría, entonces ellos cuando el ambiente es frío, ellos siempre buscarán dónde calentarse. Entonces esta víbora de la que Lucas está hablando se había escondido en aquella leña, en la leña que Pablo precisamente va a ir a traer. Y lo que Pablo va a hacer es lanzar aquella leña a la fogata que los lugareños les han preparado para poder calentarse. Y cuando Pablo va a lanzar aquella leña, entonces la víbora, al sentir el fuego, trata de huir, y es ahí donde la víbora muerde a Pablo. Y esto, hermanos, quiero aprovechar porque esto es un estudio, decirle que las posiciones también existen. Por ejemplo, la posición de los liberales, que tratan de decir, bueno, ahí no hubo nada de sobrenatural, dicen, porque la víbora que mordió a Pablo no era venenosa y por eso Pablo no pereció. Y se llega al punto de decir, bueno, hoy en día en Malta existen serpientes que no son venenosas. Entonces se trata de asociar, pero recuerde que hay un detalle muy importante, que quien está narrando es Lucas, y Lucas es un médico. Y cuando Lucas dice que todos estaban esperando, y ahí están los lugareños, dice que todos estaban esperando que Pablo se empezara a inflamar del cuerpo, lo cual es parte del proceso de la necrosis que se da ante la mordedura de una víbora venenosa. Los lugareños sí sabían qué víbora era y de hecho la conocían. Y por eso es que ellos están esperando que Pablo caiga muerto ante aquella víbora. Y dice que esperaron, es decir, ellos sabían incluso el tiempo que tardaba alguien en morir ante aquella mordedura. Entonces no hay lugar a dudar de que lo que aquí ocurrió fue un acto sobrenatural de parte del Señor sobre la vida de Pablo. Entonces la víbora muerde a Pablo en aquel momento. Y dice el versículo 4, al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, es decir, lo ha mordido, y usted sabe que las víboras tienen colmillos y lo que hacen es que sus colmillos funcionan como jeringas. Entonces esos colmillos no solamente muerden, sino que los colmillos inyectan el veneno de la víbora. Entonces las víboras quedan atrapadas con sus colmillos. Entonces, claro, la víbora ha quedado colgada de la mano de Pablo, y Pablo guarda la compostura y lo que hace es sacudirla y que caiga sobre las llamas que habían en la fogata. Pero aquí lo maravilloso va a ser la reacción de los que estaban viendo. Porque cuando ellos vieron este cuadro, dice que ellos comenzaron a decir lo siguiente. Empezaron a comentar, dice el versículo 4, entre sí. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Note que aquí hay varios elementos importantes en lo que ellos están diciendo. En primer lugar, dice que ellos dicen, este es un asesino. Las personas son así de veloces para etiquetar a otras personas. Las personas tienen esa facilidad de poder armarse una idea, un perfil de alguien sin tan siquiera conocerle. Probablemente a usted ya le ha ocurrido que alguna persona le ha juzgado sin conocerle, que alguna persona ha dicho algo de usted sin haberle tratado primero. De hecho, hay personas muy común esto entre las iglesias que dicen, yo al hermano o a la hermana no le hablo porque tiene cara de enojado. O sea, pero y si uno tiene la cara así algo inflamada, entonces no significa que uno es porque sea enojado, ¿no? Y de repente, por eso, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Por eso lo digo, por experiencia propia, ¿verdad? Tal vez usted sí es de las personas que siempre andan una sonrisa, porque hay hermanos que son así, ¿no? Que hay hermanos que siempre cargan una sonrisa, hay otros que no,
Hay unos que hay días que andan bien platicones, ¿verdad? Y todo andan conversando. Hay otros que de repente los hallamos en un día en donde no quieren ni saludar. Hay hermanos que a veces solo dan la mano y otro día quieren abrazar. O sea, uno no sabe en realidad qué es lo que vaya a suceder. Recuerde que aquí hay un cúmulo de muchas situaciones, ¿verdad? Porque aquí todos venimos por la noche, pero por ejemplo, yo no sé cómo le fue a usted en su trabajo. A lo mejor usted tuvo algún inconveniente este día, a lo mejor alguien le gritó, por ejemplo, a lo mejor alguien no respetó sus derechos humanos este día y usted se ha sentido incómodo o incómoda durante el día. Usted viene un poco cabizbajo, cabizbaja a este lugar, o el cansancio es pesado esta noche. Entonces, pero nosotros somos así, rápido hacemos comentarios de los demás, con una velocidad que hacemos comentarios de los demás. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Ven lo que le sucede a Pablo, ven que a Pablo lo muerde la víbora y nadie dice, uy, qué accidente, ay, mire, qué tremendo que exactamente a usted lo fue a agarrar, sino que todo es un asesino, dijeron. Fue lo primero que, si lo mordió esa víbora es porque este es un asesino. Y como acaba de escapar del mar, porque ellos lo vieron que lograron escapar del naufragio, llegan a la orilla y dice, entonces dice, no, esta es nuestra diosa Némesis. Porque cuando acá Lucas dice la justicia divina, usted como es creyente, usted piensa en Dios, pero ellos no eran creyentes. Ellos eran romanos, eran paganos, entonces ellos no están pensando en Dios. Ellos estaban pensando en la diosa Némesis. Némesis era vista como la diosa vengativa, la diosa que hacía justicia, que tomaba venganza por aquellos que no habían podido tomar venganza. Entonces eso es lo que ellos están diciendo en ese momento. No lo va a dejar escapar Némesis. Escapó del mar, pero ahí tenía la víbora. Es un asesino, no me queda la menor duda de que es un asesino. O sea, no solamente dijeron, este algo debe. O sea, vea, no solamente dijeron eso, a saber qué ha hecho, sino que hasta pensaron en lo que había hecho. No dijeron, este quizás es un ladrón. No, dijeron, es un asesino. Yo conozco hermanos que a veces cuando por ahí algún otro hermano se enferma, rápido dicen, a saber en qué anda. O sea, no pueden pensar en decir, oremos por el hermano, la hermana. No piensan en él, no dicen, quizás tenía bajas las defensas. O sea, no, lo primero que piensan, algo le está corrigiendo el Señor. O sea, es tan inmediato el juzgar sin saber lo que estamos juzgando. Esa velocidad que tiene el corazón del ser humano para establecer juicios sobre otros. Y eso fue lo que ellos hicieron con Pablo. Eso es lo que dice acá Lucas. Dijeron, es un asesino. Este es un asesino, sin duda. Oiga, así dijeron, sin duda. O sea, a veces hay gente que todavía tiene la decencia de decir, puede que me esté equivocando. Pero estos no, estos dijeron, sin duda, que este es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Versículo 5, pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Porque esto es así, el Señor ya lo había prometido, ¿no? El Señor prometió de que no iba a suceder nada con aquellos que Él había llamado. Así que esa es una garantía para todos los que estamos en las manos del Señor. Eso es lo que dice el profeta Isaías, cuando pases por el fuego, dice, no sufrirá daño, cuando pases por las aguas no te ahogarás, contigo estaré, dice el Señor. Entonces es una promesa que el Señor había hecho a los suyos. El Señor cuando comisiona a los suyos, les dice, van a hollar ustedes sobre serpientes, sobre escorpiones, no tengan temor, yo los estoy enviando. Ahora, no es así como una secta, ¿verdad? Que hay en Estados Unidos, que a lo mejor ustedes ya han visto, que ponen música muy estridente y están jugando con cascabeles. No sé si alguna vez ustedes habrán visto eso. Existe una secta en los Estados Unidos de Norteamérica que hace eso. Entonces, pero el asunto, el ritual consiste en que los que están puros juegan con la serpiente, pero si lo muerdes porque está en pecado. Entonces, y eso no lo han podido erradicar, hasta la fecha sigue existiendo.
Y eso se da en lugares así muy rurales en los Estados Unidos de Norteamérica, pero es una práctica. Entonces vea cuando se saca de contexto lo que la escritura dice, ¿no? Bien, continuemos. Dice, la gente, versículo 6, esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Eso es lo que ellos estaban esperando. Por eso le digo que ellos sabían, ¿no?, cuál era la víbora que había mordido a Pablo. Y sabían que habían dos efectos: se iba a hinchar y la otra es que iba a caer muerto de repente. O sea, hay víboras que son sumamente tóxicas, que una mordida no deja en mayor espacio para poder aplicar el antídoto. No sé por qué les da risa a ustedes cuando dije tóxica, ¿verdad? No sé en quién pensaron, pero no, yo estoy hablando de la víbora, ¿verdad?, que mordió a Pablo. O sea, hay víboras que son sumamente tóxicas, que si no se tiene el antídoto a la mano, la persona, por ejemplo, puede perder el miembro donde ha sido mordido. Entonces, la carne comienza a entrar en putrefacción inmediatamente, porque se ve afectado los tejidos. Eso es lo que se conoce como necrosis, de necros. Comienza a morir la carne, comienza a morir la sangre. Entonces, eso es lo que ellos están esperando. Y quien lo está diciendo, insisto, es Lucas, ¿verdad? Que Lucas sabe lo que aquí está sucediendo. Lucas conoce muy bien lo que puede pasar, pero la sorpresa de los malteses es de que no sucede. El que ellos habían dicho, sin duda que es un asesino, sin duda que como se le escapó al mar, de la víbora no se escapa. Pero ahora resulta que no está pasando nada, no le sucede nada. Entonces vea cómo cambian las cosas, porque ahora dice, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Bueno, entonces uno dice, ¿en qué quedamos? ¿O era un asesino o era un dios? ¿Se da cuenta cómo es el ser humano? Si usted no sabe de algo, mejor no hable. Ahí está la clave. Es mejor no abrir la boca entonces. Porque acababan de estar diciendo, es un asesino, es que me quito la oreja si no es así. Ese es a saber cuántos ha matado, a saber de qué viene huyendo. Y ahora dicen, no, es un dios, dicen, porque lo mordió la víbora, no se muere. No, entonces nos habíamos equivocado, no es asesino. Lo que pasa es que es un dios. Y por eso le dije, ellos eran paganos y creían siempre supersticiosamente en todo ese tema de los dioses. Entonces, claro, Pablo lo que está es bajo la cobertura divina, bajo la cobertura del Señor, que está revirtiendo en el tejido de Pablo, en el sistema sanguíneo de Pablo. El Señor ha revertido el efecto del veneno. Pero ellos, como ellos ignoran eso, entonces ellos ahora están diciendo que es un Dios. Y esto mismo, si ustedes hacen memoria, fue lo que a Pablo le sucedió también ahí en Listra. Cuando ellos decían, es un Dios, decían. Y como Pablo les dice, no somos dioses, no hagan eso, no lo vayan a hacer. ¿Qué hicieron? Después lo estaban apedreando. Entonces ahora es como que ha sucedido al contrario. Primero lo quisieron apedrear y ahora lo hacen Dios. Ahora están diciendo, no, entonces es un Dios. Entonces se da cuenta cómo nosotros quedamos presos de nuestras propias palabras. Por eso entonces no hable usted de nadie, hermano. Mire, esa es una epidemia que se da dentro de las iglesias, gente hablando de otros. No hable de nadie, hermano. Yo lo invito de corazón, no hable de nadie. ¿Y sabe cómo usted puede colaborar a evitar eso? Cuando alguien llegue donde usted y le diga, ¿sabía usted, hermano, que usted diga, mire, hermano, no me cuente nada? Si lo que usted me va a decir a mí no me bendice, no me colabora en mi crecimiento espiritual, no tengo por qué oír lo que usted me quiere decir. ¿Se imagina que todos tuviéramos esa capacidad? Los chismosos se quedarían sin público. No tendrían a quién contarle. Mire, hermano, usted se sorprendería. Y uno de pastor se da cuenta. Toda es como que es pólvora.
una persona dice una cosa, se lo dice a este se lo dice al otro, el otro se lo dice al otro, el otro se lo dice al otro, hasta que encuentran a alguien que lo denuncia y dice, mire, a mí me llegaron a decir esto, esto y esto, y lo dijo fulano, y dice que fulano se lo había dicho a fulano, y el fulano se lo había dicho a fulano. Eso es vergonzoso, hermanos, dentro de la iglesia del Señor, que se den esas cosas. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que hay, dice Pablo, cuando os reunís. ¿Qué es lo que hay, dice Pablo, cuando se reúnen? O sea, si Pablo nos hace la pregunta a la iglesia hoy en día, ¿y qué hay cuando ustedes se reúnen? Chismes. Estar hablando de la vida de otros hermanos. Estar contando de lo que me vinieron a contar, que al otro le habían contado. Y como el que va contando, le va añadiendo, ¿verdad? O sea, le va poniendo más rayitas al tigre. O sea, cuando a él le contaron era un gato, pero cuando el último se llega a enterar ya era un tigre. Eso es vergonzoso y eso no colabora absolutamente en nada a la salud de la iglesia. Absolutamente en nada. Por el contrario, es como el veneno de la víbora, porque va corriendo por las venas de la iglesia. Entonces, eso es algo que lo debemos de erradicar. Usted debe de erradicar. Cuando alguien se acerque y le diga, mire, le quiero contar, gracias, dígale, pero no. Con mis oídos no cuente. Yo no estoy para escuchar, no me interesa a mí la vida de los demás. Dígame a mí en qué me bendice que usted me venga a poner en mal a un hermano, a una hermana, a un anciano, al pastor. ¿A mí en qué me ayuda eso? ¿En qué me bendice? ¿En qué me hace crecer en mi vida espiritual? Eso es vergonzoso. Por eso le digo, en círculos de personas incrédulas es de lo más común, ¿no? Hasta hoy con esto de las redes sociales, creyentes tirando, ¿cómo es que dicen? Indirectas. Eso es feo, eso es vergonzoso, es bajo. No debería de estar presente en la vida de la iglesia. Estar ahí como algunos. Hay varios que conozco, como otros. O sea, hermanos, y uno dice, bueno, y entonces, ¿qué están viviendo realmente? ¿Están viviendo el evangelio del Señor? ¿O qué es lo que están viviendo entonces? Esos son aspectos vergonzosos que no deben de estar presentes en la iglesia del Señor. Y a usted que está aquí esta noche y que está escuchando esta enseñanza, aprenda a decir, no, hermano, gracias, a mí no me cuente. Mire, no, pero es que le quiero contar porque no es que a mí no me interesa, o sea, a mí no me ayuda en nada. No, pero es que lo que le quiero decir, no, gracias, hermano, gracias, no cuente conmigo para eso. Eso demostrará su madurez espiritual. Si usted leyera un poco acerca de la filosofía griega, se daría cuenta que habían muchos pensadores griegos que tenían hasta reglas. Y una de sus reglas era cuando alguien iba a decir algo de otra persona, la primera pregunta que harían era, ¿a usted le consta? ¿Usted estaba allí? Y si ya este decía, no, pero entonces no podemos creer que es cierto. No podemos creer que es cierto. O sea, solo ahí, hermano, ya se desvirtuó algo. Ya quedó sin. Y si alguien desea hacer una acusación formal, la iglesia tiene autoridades, ¿no? La iglesia tiene una estructura y se puede dirigir a las autoridades de la iglesia, es decir, quiero hacer una denuncia formal contra el hermano fulano o la hermana fulana. Entonces ahí se toma ya la seriedad del tema. Ajá, ¿de qué le quiere acusar? ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene sobre la acusación que está haciendo? O sea, así funcionan las cosas. Amén, hermanos. Ustedes sonrían que el Señor es bueno. Entonces dijeron, no, es un Dios. Dijeron, primero es un asesino, ahora no, es un Dios. Luego el versículo 7, vea, Pablo no se inmuta. O sea, Pablo sigue como que no ha sucedido nada. Pablo no se ofende porque pensaban que era un asesino. Pablo no se ofende ahora porque ni se alegra porque creen que es un Dios.
Hasta eso, hermanos, si usted se da cuenta que hablan de usted, ignore. No ande usted. Hay hermanos que toda la vida andan viendo para todos lados, sospechando de todo el mundo, ¿verdad? Y rápido se acercan al otro y dicen: de mí estaba hablando la hermana, ¿verdad? ¿Qué le decía de mí? Es una cosa, hermano, terrible, terrible, hermano. Usted sea libre, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Sea libre, viva libre. No viva atado a eso. Así como Pablo, un asesino, es un Dios. Pablo los ignoraba a todos. Y Pablo se dedicaba a lo que tenía que dedicarse. Versículo 7. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Aquí, hermanos, quiero explicarles algo más. Queda en duda si en esos 3 días Publio alojó a Pablo, a Lucas, a Aristarco, al centurión, porque difícilmente pudo haber alojado a las 276 personas que habían sobrevivido. Entonces queda esa incertidumbre, porque el hecho de que Lucas use el pronombre nosotros al decir nos recibió en su casa, queda ambiguo. Ese nos podría estarse refiriendo a Pablo y su comitiva, y en este caso al centurión, que era una autoridad romana, igual que Publio. De hecho, Publio es un nombre muy romano. O sea, Publio era el principal. Él estaba, como ya lo expliqué, él estaba sujeto al pretor de Sicilia, pero en la isla de Malta él era el principal. Entonces sí era un hombre rico, tenía una finca, que no cualquiera tenía una finca. Bueno, igual hoy en día, ¿verdad? No cualquiera tiene una finca, solo algunos de nuestros hermanos acá, que yo sí sé que tienen terrenos por allá. Pero Publio tenía su finca y los recibe. Dice, una vez más, dice que los recibió con amabilidad y les hospedó durante 3 días. La amabilidad de la que Lucas está hablando puede referirse a muchos aspectos. Aspectos desde la hospitalidad que tuvo en alojarles, como también en alimentarles, en proporcionarles probablemente ropa. Algo pudo haber proporcionado. Entonces aquí comenzamos a ver que hay una amabilidad constante en aquel lugar. Y una vez más vemos que hay un respeto hacia la vida humana. Pero esto no va a quedar sin consecuencia, y es lo que el versículo siguiente nos dice. El padre de Publio estaba en cama. Y Lucas, como él es médico, él da el diagnóstico qué era lo que tenía el papá de Publio. Él tenía fiebres. Y aparte de tener una fiebre, o bueno, unido a la fiebre, él tenía disentería. Muy probablemente lo que sucedía era que él tenía una pero muy fuerte infección intestinal. Y por eso él tenía la disentería y la fiebre, porque la fiebre era el fruto de la infección intestinal que él tenía. Y usted, como usted lo sabrá, en aquel entonces era bastante difícil tratar esto, ¿no? Hoy existen una serie de medicamentos desde que a usted se le inflama, por ejemplo, el colon, ¿verdad? Ya hay una serie de medicamentos que se pueden aplicar, pero en aquel entonces las personas podían morir a causa de esto con gran facilidad, con muchísima, sobre todo porque en una disentería lo que sucede es que la persona comienza a deshidratarse. La deshidratación se da en términos muy rápidos. Entonces, en esa condición estaba el papá de Publio. Entonces Pablo, dice, entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Entonces el padre de Publio recibe una sanidad inmediata, una sanidad directa por medio de la oración de Pablo. Entonces aquí, hermanos, el Señor va a hacer su obra en aquel lugar, porque el versículo 9 dice que como consecuencia de esto, dice, los demás enfermos de la isla acudían y eran sanados. En pocas palabras, se hizo una campaña de sanidad en aquel lugar ya. Entonces
el que todos decían, y yo le aseguro que llegaron a esa campaña de sanidad hasta los que le habían llamado asesino a Pablo. Ahí estaban también. Por eso, hermanos, y yo ya lo he dicho en varias oportunidades, tenga cuidado cómo trata a los demás, porque usted nunca sabe de quién vaya a necesitar en esta vida. Usted nunca sabe. Por eso, sea respetuoso con todo el mundo. Sea amable. Sea humano con todo el mundo. Porque usted no sabe, hermano, en qué momento puede ir a parar donde Pablo para que ore por usted. Así que ahí estaban todos esperando la sanidad y Pablo comienza a orar por ellos. Versículo 10. Aquí viene una respuesta. Y vea que todo va teniendo una consecuencia. Nos colmaron de muchas atenciones, dice Lucas, y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Ellos han estado, esto que nosotros hemos leído, ha sido un periodo de 3 meses. Ellos se han quedado en Malta durante 3 meses. Usted dirá, ¿cómo lo sabe el pastor? Ahí está en el versículo 11. Al cabo de 3 meses, dice, en la isla. Por eso hay que leer bien la palabra. Ahí está, dice que al cabo de 3 meses de haber estado en la isla, ellos partieron. O sea, estuvieron 3 meses en aquel lugar. Entonces, pero vea cómo se fue dando esa relación. Ellos eran amables, Pablo oraba por ellos. Ellos eran sanados en la oración de Pablo, ellos respondían con más atenciones. Y eso, hermanos, debe de ser una constante en la vida. Debe de ser una constante. Y la constante es que así como otros me bendicen, yo también debo de bendecir. Así como yo recibo, yo también debo de dar. Así como soy tratado con amabilidad, yo también debo de ser amable. Así como alguien tuvo atenciones para conmigo, yo debo de tener atenciones con otros. Es algo recíproco que se tiene que dar en la vida. Queridos hermanos, eso es parte del cristianismo. Es parte de nuestra fe. El creyente no es un hombre, una mujer que está peleado con el mundo y que le hace una cara fea al mundo, ¿verdad? Y que no deja que nadie le dé la mano o lo vuelvan a ver porque le alteran su estado de santidad. No, por el contrario, el creyente es abierto, el creyente está siempre para bendecir, para ser atento, para ser respetuoso, amable, humano con todos los que le rodean. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a todos, y las lecciones de esta noche han sido muy puntuales. Primero, dijimos, no esté emitiendo juicio sobre nadie. Si usted no conoce a la persona, absténgase de juzgarle. Bien decían por ahí un adagio muy popular, que no hay que juzgar los libros por su pasta. A veces nosotros cometemos ese gravísimo error de querer juzgar a las personas por lo que nosotros logramos ver, sin saber realmente cómo son las personas. No podemos hacerlo. A veces uno mismo comete esos errores dentro de la iglesia, ver a una persona y decir, a mí se me hace que este hermano tal cosa, a mí se me hace que aquella hermana tal cosa. Yo recuerdo hace varios años atrás que hubo una hermana que en una ocasión se acercó y sin reparo alguno, me dijo, ¿ve usted a la fulana? Me dijo, a una joven de la iglesia. Sí, le dije yo, dígame hermana, ¿qué pasa? Le dije. Me dice, yo la veo, me dijo, como que está embarazada, me dijo. Pero así, hermano, yo me quedé, hermana, le dije yo, ¿por qué dice usted esas cosas? Le digo, ella era una señora, ¿no? Le digo, hermana, no diga esas cosas. ¿Cómo no? Me dice, no recuerdo cómo fue el dicho que ella me mencionó, pero como que los viejos no se equivocaban. En resumen, eso era lo que ella me estaba diciendo. O sea, y en efecto, o sea, yo le puedo decir, pasaron años y en realidad la muchacha no estaba embarazada, ¿verdad? Pero de repente, esto se lo digo así tan rápido porque nosotros somos muy veloces para eso siempre, para querer ponerle una etiqueta a los demás. Tengamos cuidado, hermanos, seamos muy prudentes. Y como le digo, si no tenemos nada que decir, no digamos nada. No digamos nada. A veces uno puede estar a la par de las personas y hay personas que se sienten incómodas no decir nada y estar a la par de otra persona. Y entonces están así con la necesidad de hablar y dicen, ha estado lloviendo, ¿verdad? Todo el día. O sea, ya no hayan qué decir. O sea, si no tienen nada, hermano, no digan nada.
no diga nada. El silencio también es una virtud. Hay que saber guardar silencio, hermano. Y si yo no sé de algo, mejor no opino del tema. Y es más, si tengo que hablar del tema y no sé, mejor soy honesto y digo, no sé qué decir yo al respecto. Es lo mejor, hermanos. Eso es parte de mi sencillez, de la humildad que puede haber en el corazón de un creyente. Entonces, si yo no sé de un tema, o sea, yo puedo hablar muy fuerte del tema que yo conozco, pero obviamente hay temas que los desconozco. Entonces, no me hace menos poder aceptar ante otros y decir, yo no sé mucho con respecto al tema. Mejor escucho a los que sí saben del tema y aprendo. Así que Dios nos ayude, hermanos, a todos, para que no estemos como los malteses. Sin duda que es un asesino, y después sin duda que es un Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a librarnos de todos. Amén. Vamos a dejar hasta acá esta noche el estudio. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que hoy tenemos una vez más de estudiar tu bendita palabra. Gracias por tu pueblo que escucha atentamente la enseñanza. Gracias por sus vidas. Gracias por el esfuerzo que ellos hacen de congregarse y de venir, Señor, de viajar desde sus hogares, desde sus trabajos, para recibir tu consejo, Señor. Que esta enseñanza que nos has dado pueda ser atesorada en nuestros corazones, para que llegado el momento en el cual la necesitemos, podamos, Señor, recurrir a ella con sabiduría y evitar, Señor, en nuestras vidas todo aquello que pueda perjudicarnos. Bendice a tu iglesia. Gracias, Señor, por ser tan fiel y bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Te invitamos a nuestros cultos los días miércoles, estudio bíblico a las 19:30, viernes, estudio doctrinal y oración a las 19:30, sábado, células familiares, y no puede faltar el día domingo, culto general a las 15:30. Te invitamos.